Luz y sal, hermanos, lección número 23, técnicas de coordinación. Imagen del coordinador de un grupo de reflexión. Bueno, hermanos, antes de empezar la lección les mencionaba al término de la lección pasada que estas lecciones son de suma importancia, no hay que brincárselas, especialmente en aquellos centros donde apenas se está formando la escuela de pastoral. Y pues básicamente lo que quieren estas lecciones es orientarnos a cuando nos toque estar en el equipo de servicios, tener una idea de lo que nos toca hacer dependiendo del puesto que tengamos. Y bueno, ya entrando un poco en la lección, pues antes de hablar propiamente del coordinador, el equipo de servicio pues es el que está a cargo de la escuela de pastoral en cada grado, ¿no? Lo ideal fuera que cada grado tuviera su equipo de servicio. ¿Y quiénes conforman este equipo de servicio? Primeramente, y la cabeza de todos ellos es el director del grado, seguido del subdirector, posteriormente del coordinador y al último tenemos al colector. ¿Qué hace cada uno? Pues el director es el que dirige el grupo, el que se encarga del funcionamiento administrativa y operativamente del grado. El subdirector apoya al director, es la segunda cabeza al mando del grado. Posteriormente tenemos al coordinador, que es el que se encarga de las reflexiones, de preparar las clases, de dar las clases en el grado. Y por último el colector, que es, pues como su nombre lo indica, colecta los donativos de cada mes. Y también el colector tiene la obligación de recoger las lecciones pues en la coordinación regional. Y no solamente lecciones, también toda la documentación que necesite. Y bueno, con esta lección empezamos a ver a todo el equipo de servicio y le da el primer lugar se lo da el coordinador. ¿Por qué el coordinador y no el director? Porque muchas veces el coordinador es el que está pues más, es como la imagen pública del grado, del equipo del servicio más que nada, es con el que los alumnos tienen más comunicación. Y bueno, es por eso que es de ahí su importancia, ¿no? Por otro lado, también debe de ser una persona que domine la reflexión. Ya lo dice la lección, que la reflexión es un arte que debe estudiarse y dominarse. Pero pues bueno, ¿cómo estudiar sobre la reflexión? Creo que eso no hay algo concreto. El coordinador se va haciendo buen coordinador mediante van pasando los grados, mediante la experiencia que va adquiriendo cada año, cada vez que da una lección. Y es ahí lo importante. Lo que sí piden es que el coordinador esté preparado, eso hay que quedarnos claro. Creo que va a ser muy difícil que un coordinador sin preparación sea buen coordinador. Mínimamente nos piden que el coordinador sea una persona preparada, que al menos haya cursado el primero y segundo grado. Además, el coordinador debe de tener ciertas virtudes, primeramente porque se va a topar con gente nueva, con gente que no está empapada en el ambiente, en estos caminos, en el ambiente de Dios. Entonces hay que tener ciertas virtudes para con estas personas. Y lo primero que remarca la lección, y muy importante, es ser pacientes. Y básicamente es lo que les dije anteriormente, pero pues también de que mucha gente no está acostumbrada a la reflexión. Entonces a lo mejor al inicio les cuesta trabajo reflexionar, y hay que ser paciente a estos. Además que la preparación que va a tener cada persona también es diferente. Otra virtud que marca la lección es que debe de ser constante. En esto a lo mejor no les queda claro con lo que dice, pero se considera que al ser constante tanto debe de ser como su preparación como la práctica de las reflexiones. No es fácil preparar una lección y mucho menos reflexionarlo. Va por ahí el sentido de ser constante a la preparación que el coordinador debe de tener. Aquí también pues se puede decir que si el coordinador tiene dudas, puede acudir a su director, y si no se resuelve las dudas, pues en última instancia tenemos al párroco para que nos resuelva las dudas que surjan a raíz de la reflexión de las lecciones. Debe de ser cortés. Otra virtud es el que debe de ser cortés. Y esto es para la aceptación de los alumnos, y no solo de los alumnos, sino también de su equipo de servicio. Tener buen sentido, otra de las virtudes que marca es tener buen sentido de humor y una charla amena. Creo que si una persona
pues no cumple con estas dos, no llega alegre a dar la clase, no logra captar nuestro interés en la clase, muy difícilmente el alumno pues va a prestar atención y va a entender la clase. Ahora bien, el coordinador, como lo dije al inicio, es parte del equipo de servicio, lo que significa que lo que está haciendo lo debe prestar con servicio, lo debe de hacer con amor, con paciencia, ya lo dijimos, y sobre todo pues con amor a Dios, al prójimo. Entrando a algo propio del coordinador, que son los grupos de reflexión, que es donde destaca más su cargo, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Primeramente, al iniciar los grupos de reflexión, el coordinador se vuelve un participante más de estos grupos, nunca va a ser el jefe del grupo, nunca va a ser el que tenga la última palabra, sino todo lo contrario, el coordinador debe de permitir que la reflexión fluya tranquilamente, se dé naturalmente y, como les digo, nunca considerar o nunca decir que él tiene la última palabra. Al contrario, la importancia de Escuela de Pastoral es precisamente estos grupos de reflexión que nutre a cada alumno. Y esto es de suma importancia porque si leen la lección se dan cuenta que recalca mucho esto, que el coordinador debe de asegurar que la reflexión sea natural. Obviamente, esto lo digo resumido, la lección lo dice de una manera más extensa. Por ejemplo, dice que no hay que saltarse los puntos si la reflexión no concluye, es decir, reflexionar un punto y que a todos les quede claro para poder avanzar. No poner como última palabra la suya, es otro consejo que da. También comenta la lección que pues debe de llevar una discusión serena, profunda y completa en cada punto. Otra vez lo vuelve a repetir, que debe de ayudar a los compañeros a que pues esta reflexión se dé completamente, que les quede claro el punto de cada tema o cada punto de la lección. Y hay un punto que en mi opinión resalta, es el punto F. Dice, use de su personalidad de coordinador en la medida que fuere necesario para dar un mejor servicio, sin olvidar que está dando servicio. Esto nos dice que el coordinador, a pesar de que tiene que cuidar que la reflexión se dé adecuadamente, también pues no debe de olvidarse que es el coordinador y en caso de ser necesario tomar esta postura de coordinador, ya sea para detener una discusión que se está saliendo de tono o para una discusión que se está saliendo también de tema, algo que ocurre frecuentemente, o bien para concluir la idea del punto a tratar. Y vuelve a repetir que hay que hay que tener paciencia, hay que tolerar a los demás, debido a que, como les digo, no todos tienen la misma capacidad de comprensión, de reflexión, ni mucho menos nadie sabemos la situación que vive cada uno, por la que está pasando. Y vuelve también a repetir que el coordinador debe de ser una persona paciente, tolerante a las opiniones de los demás, ya que todos opinan diferente, no todos tenemos la misma capacidad para entender, para reflexionar, y el coordinador debe de ser paciente a esto. Otra cosa que también dice es que el coordinador debe tener una posición neutra ante la reflexión, ya que muchas veces durante la reflexión se pueden crear bandos, uno dice una cosa, el otro dice lo contrario, y el coordinador debe de evitar estos bandos, debe de ser neutro y tratar de conciliar la reflexión. Y como les digo, la reflexión de Escuela de Pastoral se basa o se nutre de la reflexión de cada uno de sus miembros, de sus participantes, por lo cual el coordinador no debe quedarse con la palabra o no dejar que los demás hagan uso de la palabra. Asimismo, el coordinador debe dar ejemplo, dar testimonio de vida, y entre las cosas que puede surgir en los grupos de reflexión es de que hablen mal de las personas, esto se debe de evitar, y
Sobre todo, pues el coordinador también debe de estar recordando que lo que está haciendo es servicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces servimos y no lo hacemos de una manera adecuada, sino todo lo contrario. Prestamos este servicio, estamos en ese lugar simplemente por la posición que obtenemos. Por ejemplo, pues como les digo, el coordinador es una posición privilegiada que se selecciona quién será el próximo coordinador por la importancia que tiene ese puesto. Y muchas veces, pues a la persona se le admira, se le crea cierto respeto por el puesto que tiene. Y es aquí cuando la persona debe de saber discernir que lo que está haciendo es un servicio y no es para su bien. En resumidas cuentas, una vez que prestamos servicios, lo que hacemos es servirnos del puesto que tenemos. Acá aprovecho de la posición que tenemos, particularmente hablando pues del coordinador de escuela de pastoral. Y bueno, para que les quede un poco más claro qué significa servicio, ahí les va el significado etimológico de la palabra. La palabra servicio viene del latín servitium. Sus componentes léxicos son servus, que significa esclavo, más el sufijo io, acción y efecto, por lo que servicio significa acción y efecto de ser esclavo. Entonces, cuando una persona sirve, en última instancia, para lo que sirve el puesto que tiene, es la misma persona. Es decir, el puesto que tiene es para entregarse a los demás, darse en todo a los demás, de manera que cumpla las funciones del puesto. Como coordinador, su deber es llevar a cabo bien los grupos de reflexión. Sin embargo, en estos grupos de reflexión muchas veces se toman discusiones que no son buenas para el grupo, para la reflexión misma. Es aquí cuando el coordinador debe de ponerse en esa postura de coordinador, saber mediar las cosas y poner un alto para que la reflexión continúe de manera natural, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tipos de discusiones debe de evitarse? Una típica discusión es donde una sola persona habla. A esta discusión se le llama monopolizador. También otra discusión es entre bandos. Es aquí cuando dos o más grupos pequeños de personas se aferran a una idea y no quieren salir de ese punto de vista. También debe de promover que la participación de los demás cuente, es decir, hacer que los demás tengan interés en la discusión o en la reflexión de los demás. Y bueno, y como les digo, el coordinador debe de llevar una reflexión completa y naturalmente. Bueno, esta parte que estoy reflexionando lo comento, está en la página 2. Los distintos tipos de discusión que deben de evitarse son, en ese punto voy. ¿Por qué les digo esto? Porque la lección marca muchos puntos. Por ejemplo, el descortés, habla solo con el amigo y nadie más. Los que se aíslan, como su opinión es equivocada, no participan. Entre parejas, cada uno habla solo con su vecino. Aquí creo que la lección no lo marca, pero sí es importante decirlo. El coordinador debe saber discernir pues el contexto de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, ¿qué más quisiéramos nosotros como coordinadores? Llegar y hablarle bonito a las personas, pero eso no es posible por la situación que ellas tienen. A esto me refiero con contexto. No sabemos las situaciones personales que ellas traen y a lo mejor por eso es que hablan solo con el amigo, con el que está al lado, o simplemente no participa, ¿no? Creo que como coordinadores tenemos una misión importante y no solamente es llevar el grupo de reflexión a cabo, sino también atender la situación, pues atender al hermano más que nada. Muchas veces en estos grupos de reflexión es cuando los hermanos se desahogan y debemos escucharlos, tenemos que tener paciencia y tolerancia con esto.
Y les digo, es algo que la lección no dice, pero yo, en mi opinión, creo que es de suma importancia. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo de todo este tiempo que he estado en la escuela de pastoral, he visto pues diferentes contextos de personas que llegan a escuela de pastoral, ¿no? Diferentes situaciones. Por ejemplo, llegan personas que están con la necesidad de saber más de Dios y entran a la escuela de pastoral. Estas personas pues son bendiciones porque ya están en los caminos y enseñarles es más fácil, pero también llegan personas, a mi grupo llegó, cuando fue la primera vez de equipo de servicio, llegó una persona completamente atea y ella sí lo declaró cuando se presentó: yo no creo en Dios y yo vengo a ver aquí, a ver qué hay y a ver si me gusta. Y si me gusta me quedo. Y afortunadamente se quedó. También llegó otra persona diciendo que sí cree en Dios, pero que no sabe cómo llevarle la palabra a su familia y qué es lo que quiere, que su familia cree en Dios porque su familia no cree. O en mi caso personal, yo me acerqué a escuela de pastoral porque tenía, en mi opinión, tengo que corresponderle a Dios todo lo que me ha dado, tengo que servir. Y pues de todos los grupos a los que vi, a los que me acerqué, me gustó más escuela de pastoral. Aunque en mi opinión, cuando fue la pesca, les comento ya historia personal, dieron el aviso, yo me acerqué a preguntar y la persona que me atendió me dio el avión y no me dio más informes, ¿no? Bueno, pero pues al final yo me acerqué y les digo, por una correspondencia del amor del amor que Dios me tiene hacia mí. Y como les digo, estos contextos son muy importantes, ya que el coordinador, como va a ser la persona que va a estar más en contacto con ella, debe de entender. A lo mejor la persona no habla por una situación personal que tiene y en el momento no quiere hablar y nada más, nomás quiere escuchar. Eso se debe de respetar, no debemos de forzar a que la persona hable. Como les digo, como dice la lección también, pues el coordinador debe de ser tolerante y esperar el momento para poder hablar, esperar que la persona igual se acerque o que la persona sola empiece a hablar para poder apoyar al hermano. Que al final, estando como coordinadores, no somos otra cosa más que unos evangelizadores de la iglesia. Entonces, como evangelizadores, aquí ya nos metemos en algo más grande, no quiero profundizar, pero como evangelizadores, los que ya estudiaron tercer año lo deben de saber, como evangelizadores debemos de preocuparnos por el hermano, tanto en sus cosas terrenales como en sus cosas espirituales, ¿no? Entonces hay que tener esa postura, somos servidores, yo no importo, los demás son los que importan. Y al final soy un evangelizador, tengo que construir el reino de Dios a través del puesto de coordinador que tengo. Y bueno, hermanos, la lección hasta este punto nos habla tal cual es la imagen del coordinador. Aquí le voy a cortar y voy a hacer una segunda parte. No lo hago, bueno, la decisión de esto es porque esta lección viene como en dos partes. La primera es esta que les acabo de exponer. Y la segunda que habla ya como de funciones propias del coordinador dentro del equipo de servicio. Por esa razón he querido separar. Entre una de las funciones es el llenado de hojas de colector. Por lo cual pues en el siguiente video, en la parte 2, se las voy a mostrar y más o menos cómo se llena, para que no solamente sea un audio este video, sino que contenga imágenes y sea más provechoso el video. Entonces hasta aquí esta parte, lección 23, técnicas de coordinación, la imagen del coordinador. Nos vemos en la siguiente parte. Luz y sal, hermanos. Hasta luego.